Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El compromiso que hice ayer con usted fue que hoy hablaríamos de este homenaje rendido a un escritor México-colombiano o colombiano-mexicano o simplemente un escritor del mundo que fue Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes en un acto encabezado por los dos presidentes, el de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, y el de Colombia, el señor Santos. México es un país donde no se lee, a veces, no pocas, ni siquiera el anuncio de alto en las esquinas. De acuerdo a un documento que recién ha dado a conocer el INEGI para conmemorar el Día del Libro, el Día Mundial del Libro, nos dice que en México se producen, se fabrican o se imprimen 330 millones de libros al año. De esa cantidad, el 57%, estaríamos hablando de 185, 190 millones de ejemplares, son producidos por el gobierno. Dicho de otra manera, son los libros de texto gratuitos y algunas otras cosas menores. Eso nos deja aproximadamente con 125, 130 millones de libros, y si ninguno se exportare y todos se quedaran en México, estaríamos hablando prácticamente de un libro por cabeza, un libro por cada mexicano. Vamos a suponer que esos 120, 130 los compráremos los mexicanos y tendríamos un libro cada uno, en promedio, por supuesto. De ahí a que lo leyéramos media un abismo de diferencia. Pero vamos a suponer que lo compramos un libro y lo leemos. Es una cantidad que no nos convierte en un país de lectores. Si hurgamos un poco en la realidad mexicana en lo que se refiere a hábitos de lectura, podría afirmar que México es un país donde prácticamente no leemos. Los lectores sistemáticos, es decir, personas aficionadas verdaderamente a la lectura, que están atentos a las novedades en las cuestiones literatura fundamentalmente, es un número sumamente reducido. Este número tiene, este grupo tiene características muy especiales. La primera es que tiene que tener un poder adquisitivo de medio alto hacia arriba por el precio de los libros. En México los libros no son caros, son muy, muy caros. Y lo son primero porque no pocos de ellos, los que uno compra, son importados, pero los producidos en México tienen tirajes sumamente limitados, reducidos. 2.500, 3.000, 5.000 ejemplares. Y allá a cada caída de una casa aparece alguna edición y otra, y ese autor suma de una vida de ese libro que fue un gran éxito de librería, 20, 25, 30.000 ejemplares. En términos generales, pues, México es un país donde no se lee. No leen en México las personas, los profesionistas, las personas que llegaron al nivel superior de educación, los que egresan de la escuela secundaria y la preparatoria, donde por obligación tienen que leer, son los primeros renuentes en leer, porque les obligaron, una obligación, y ahora van a leer 100 años de soledad, o van a leer Aura, o van a leer El Quijote. O sea, entonces el muchacho, el adolescente o el joven, por un sentimiento de rechazo, aborrece la lectura. Podría darle a usted muchísimos argumentos para soportar mi juicio de que este país no es un país de lectores. Hay uno que vale la pena también señalarlo, entre ese resto de factores. No hay verdaderamente una intención del Estado mexicano en convertirnos a nosotros en lectores, en ciudadanos o personas aficionadas real y verdaderamente a la lectura. No hay la menor intención de hacer de nosotros personas que disfrutemos leer un libro. Y la razón es muy simple, y no es de ahorita, porque alguien dirá, no, pues es que como el presidente no lee, entonces por eso no promueven la lectura. No,
Esto nos viene de muy atrás y la razón es muy sencilla. Si el Estado mexicano promoviere de una manera correcta, efectiva, la lectura, o que los muchachos o los niños desde la primaria, los jovencitos en la secundaria y luego los jóvenes en el bachillerato adquiriesen en esos 12 años en que están en las aulas, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de bachillerato, salieran adquirido ya el hábito de la lectura, eso sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque un ciudadano que adquiere a edad temprana el hábito de la lectura es un ciudadano cuestionador, analítico, participativo, crítico. Y convertir a los ciudadanos en personas críticas, participativas, no está entre los objetivos del sistema educativo mexicano, público y privado. Por el contrario, el objetivo más importante es hacer que no piense uno, que no analice, que no participe, que trague ruedas de molino, que acepte sin protestar la situación que enfrentamos y sufrimos en el país. Con ese panorama que seguramente usted lo ha vivido, lo ve todos los días, la realidad cotidiana nos aplasta con ese hecho. No somos un país de lectores. Sin embargo, al escuchar los discursos ayer y las declaraciones y dice uno, a ver, ¿de qué país estarán hablando? ¿De Suecia? ¿De Noruega? ¿De Inglaterra? ¿De Canadá? Pero ese país al que se refieren no es en modo alguno México. ¿De dónde entonces es esa escenografía que montamos? ¿Quiénes eran los que estaban allí en la cola? ¿Realmente lectores, aficionados reales y verdaderos a la lectura de literatura? ¿Y lectores específicamente de la obra de García Márquez? ¿Cuántos de los que estaban ahí formados y que pasaron por donde estaba la urna con las cenizas del homenajeado habrán leído deje usted 5 o 6, un solo libro verdaderamente con gusto, con placer de García Márquez? No voy a decir que ninguno, porque sí había uno que otro ahí, pero en términos generales, muchos de los que estaban ahí estaban por el mitote, por ir al ruido, a ver, y qué están ahí, vamos, los que están ahí paseando por la Alameda y sentados ahí en las bancas. Repito, no somos un país de lectores. Nuestra sociedad es falso que conozca y que vibre con el nombre de Gabriel García Márquez, que yo no entiendo esa razón de todo el mundo llamarle Gabo. Digo, yo creo que deberíamos tener por una persona de su estatura intelectual su nombre completo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, no crea usted que fue idolatrado por todos. Tenía muchos malquerientes. ¿Y por qué era esto? Porque García Márquez era un hombre vivo, era un hombre no solemne, era un hombre que gozaba, disfrutaba la vida. Era un hombre en su vida diaria irreverente, con esa irreverencia tropical, auténtica. Alguna vez le preguntaron a él que quién era el mejor poeta mexicano. Seguramente la pregunta llevaba, como decimos en el béisbol, llevaba jiribilla, en una bola ensalivada, diríamos, en el béisbol, para que él contestare Octavio Paz. ¿Cuál fue la respuesta de García Márquez? El mejor poeta mexicano es Armando Manzanero. Muchos pasistas no le han perdonado ese juicio. Pero no era pues el favorito. Estoy hablando aquí de la obra literaria de García Márquez. Muchos eran malquerientes de él por sus posiciones políticas, pero esa es otra historia, algún día hablaremos de ella. De tal manera pues que estamos ante una situación muy curiosa, donde en un país donde nadie lee, en términos generales, por supuesto, hay las excepciones de rigor, donde nadie lee,
donde prácticamente nadie ha leído un libro de García Márquez. Estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes y no faltan los que dicen 100 años de soledad, se han editado tantas decenas de miles de libros, sí, pero el problema es cuántos verdaderamente los han leído, y leído desde la obra previa de García Márquez y por supuesto la posterior, que tiene creaciones realmente importantes. En esas condiciones, pues, ¿por qué hacemos ese circo? ¿Por qué hacemos? ¿Acaso piensan que van a obtener popularidad con eso? ¿Acaso con ese homenaje van a contentar a los sedicentes intelectuales que han hecho del obtener una parte de las rentas del Estado toda una virtud, una profesión? No, hombre. Yo creo que deberíamos empezar a entender que debemos reconocer lo que somos. Debemos reconocer cuál es el verdadero nivel de nosotros como sociedad, como pueblo, como personas en lo que se refiere a los logros educativos del Estado mexicano. El desastre de la educación en México no nos prepara para leer, no nos inculca el hábito de la lectura. Salga usted a la calle y pregunte, oye, ¿leíste Los funerales de la mamá grande? Pues ni idea. O la historia de la Cándida Heréndira y su desalmada abuela. No, hombre. Algunas cosas, crónicas de una muerte anunciada, el amor en los tiempos del cólera, el general en su laberinto, etcétera, etcétera, fuera de 100 años de soledad, y va a ver que no sabe la gente. Y no sabe porque no tiene el hábito de la lectura, porque si bien podrá no tener recursos para adquirir los libros, hay muchas bibliotecas que están solas todo el día, todos los días. Por eso yo le pido a usted que no se deje seducir por esos cantos de sirena, de esos homenajes que lejos de mostrar nuestras fortalezas, muestran nuestras debilidades y ese afán que tenemos de presumir lo que no somos. Por ese camino de andar fingiendo, difícilmente nos vamos a enfrentar a nuestra realidad y más difícil aún todavía vamos a enfrentar y resolver nuestros problemas. Valdría la pena que empezáramos a tratarnos como adultos y reconocer cuál es nuestro verdadero nivel. No soñemos, no querramos apantallar a otros que saben perfectamente qué somos y cuál es el nivel real que tenemos. Lo de ayer es una muestra burda de esos intentos escenográficos para decirle al mundo, miren qué cultos somos, cómo leemos en este país. Porque aquí, repito, las más de las veces ni siquiera leemos el letrero de alto de las esquinas. Le agradezco a usted su atención, espero verlo mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, donde vamos a tratar algún tema que casi tengo la plena seguridad de que va a ser de interés para usted. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.